Buena gente, ¿cómo están? Bueno, siguiendo con la unidad 2 de liquidez, hoy vamos a ver un poco de ella, liquidez avanzada. Un poquito más avanzada, no quiere decir que sea difícil, pero ya empezamos de a poquito a mezclar los conceptos, ¿ok? Hoy les quiero hablar de lo que es la liquidez externa, que la vamos a nombrar como ERL, y liquidez interna, IRL, ¿ok? ¿Qué es la liquidez externa y la liquidez interna? Bueno, como bien sabemos, la liquidez es el combustible que mueve el precio, como siempre les digo, y no me voy a cansar de decírselo, y la encontramos por encima y debajo de cada high low, ¿ok? Estructural. Ahora, la liquidez externa es la liquidez que se encuentra por encima o debajo de los puntos estructurales de nuestro fractal, ¿ok? De lo de ya sea nuestro fractal de M15, nuestro último impulso de M15 o de H1, de H4, de diario, ¿ok? Cuando veamos un fractal por encima o por debajo de ese fractal, va a existir lo que nombramos la RL y es donde se encuentra la mayor liquidez, ¿ok? Ahora la podemos utilizar como objetivos de liquidez finales, OTP finales, y si el precio realiza un LG de la liquidez externa, podemos buscar un giro en el mercado de alta probabilidad, ¿ok? LG, lo que no saben, es Liquidity Graph y podemos llamarlo también como toma de liquidez. Más adelante vamos a ver una clase específica de eso, así que tranquilos. Después, liquidez interna son todos aquellos high-lows estructurales internos de nuestro fractal. Lo podemos utilizar como objetivos de liquidez parciales o TP parciales. Y la IRL es clave para identificar patrones de liquidez y así poder descartar posibles SMT, Smart Money Traps. ¿Ok? Ahora, esto también es muy importante. Voy a mostrar mucho más gráficamente cómo es un esquema de liquidez más estructura, ¿ok? Esto es, son distintos escenarios que se pueden ir presentando a la hora de nosotros vayamos operando, ¿ok? Primero, bueno, vamos a arrancar como si estuviéramos alcista. De acá a acá tenemos un fractal, como ya saben. Esta es nuestra inducción, ya que es el último low que creó el mercado. Ahora que ya sabemos identificar patrones de liquidez, ya sabemos que acá hay un canal bajista, ¿ok? Que rompe al alza, ¿ok? Y entonces sabemos que este order block o este POI o esta zona de demanda que se crea acá es un Smart Money Trap, ¿ok? Generalmente son order blocks. Entonces el precio. A eso le sumamos que esta es nuestra inducción, ya que el precio es el último low que crea antes de dar el último rompimiento al alza. Por lo tanto, tenemos que una vez que el precio saca la inducción, saca el Smart Money Trap, se apoya en algún POI, puede ser una ineficiencia, un order block, o ni siquiera llega a apoyarse, solamente termina de tomar la liquidez y se revierte, ¿ok? Ahora, esto lo tomamos como IRL. Acuérdense que es liquidez interna de nuestro fractal, ¿ok? Ahora el primer TP puede ser esta IRL acá. Si compramos acá, esta IRL puede ser, acuérdense, IRL highs o lows internos de nuestro fractal. Este puede ser nuestro TP parcial o nuestro TP final, depende el contexto y depende nuestro plan de trading, ¿ok? Qué ratio riesgo-beneficio buscamos, etcétera. Entonces, ya entendiendo eso, ya sabemos que nuestro TP final va a ser la liquidez externa, la ERL. ¿Por qué? Porque si venimos alcistas, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que me haga el mercado un nuevo máximo si venimos alcista. Y si venimos bajista, buscamos que el precio una vez llegue a una zona de oferta, nos haga un nuevo mínimo. Es lógico. Entonces ya sabemos que el TP final va a ser la ERL. Entonces, siguiendo el esquemita, ahora vamos a ver otro patroncito de liquidez que crea el mercado. El precio tenemos nuevo fractal. Tenemos esta IRL, que ¿qué es esto? Una trendline, ¿ok? Entonces, una vez identificamos la trendline, fíjense cómo el precio acá seguramente había alguna zona de compra, da una reacción y se termina yendo a neutralizar toda la trendline, apoyándose en alguna ineficiencia o en algún POI, ¿ok? Entonces, una vez neutraliza esta liquidez interna, el precio se apoya en un POI y esperamos que haga un nuevo máximo, ¿ok? Vaya en busca de nuestro TP final, que es la ERL.
Esa es más o menos la lógica que quiero que le vayan dando al mercado. ¿Ok? Ahora, fíjense acá. ¿Qué otra liquidez interna creó el mercado? Una vez el precio rompió al alza y creó el modo fractal. Creó un patrón de liquidez muy importante como son los equal lows. Entonces, al mismo tiempo que creó un patroncito de liquidez, es el último low que creó el precio antes de dar el último máximo. Por lo tanto, esta es, aparte de ser un patroncito de liquidez, es una inducción a traders que operan solamente por estructura. Entonces el precio viene, les da una reacción acá, dice, uff, bueno, joya. El precio reaccionó a mi zona de compra, me dio un rompimiento al alza, voy a comprar acá, le da el contentillo y los termina limpiando, ¿ok? Y buscando zonas más baratas. En este caso, el extremo del fractal. Encontró dónde apoyarse. Por lo tanto, una vez que limpió a lo que operan patrones, que tenían esto por acá abajo, limpió lo que operan Smart Money, vino, se apoyó en un POI y va en camino a la ERL, ¿ok? Al TP final. Ahora, no siempre, estos son los casos ideales, no siempre el mercado, una vez llega al extremo, este va a ir de una ya. No, muchas veces el precio capaz que vino y tomó una liquidez acá y ya vino y te rompió a la baja a buscar niveles más macros y recién ahí empieza. Ahora, acá estamos siguiendo algo más armónico, ¿ok? Entonces, como les decía, el precio viene, da un nuevo fractal. Acá la IRL solamente sería la inducción, ¿ok? Fíjense, impulso, retroceso, último low antes de dar el último impulso al alza. Empieza el retroceso, fíjense cómo crea, esto también es muy importante, crea liquidez interna para que una vez que el precio llegue a su zona de demanda, vaya y tenga otro motivo por el cual subir, ¿ok? Otro imancito, la vamos a ir llamando como imanes a toda esta liquidez que va creando en el camino. Entonces, el precio saca la inducción, saca mi liquidez interna, se apoya en un POI y el primer TP que podríamos tener es esta liquidez interna, que es una trendline, ¿ok? Y como TP final, la ERL. Ahora, como nosotros sabemos, fíjense, este imancito lo van a ver muy seguido en mis análisis. Este imancito significa que acá hay un nivel de liquidez macro, por lo tanto, ese nivel de liquidez macro de liquidez, valga la redundancia, nos va a dar la dirección posiblemente de la semana o a veces del mes, ¿ok? O de algunos días. Entonces nosotros operamos a favor de ese imancito, de ese objetivo de liquidez macro y podemos seguir en compra hasta neutralizar este nivel de liquidez macro que vendría a ser un previous weekly high, ¿ok? Un alto semanal. Acuérdense que cada high y cada low, por encima o debajo de cada high y de cada low hay liquidez. Ahora, a mayor temporalidad, más liquidez se encuentra por encima de cada vela creada, ¿ok? O punto estructural. En este caso, acá tenemos un previous weekly high, que era nuestro objetivo final para luego sí quizás poder vender acá. ¿Ok? Entonces, nosotros entendiendo que el precio ya cumplió un objetivo de liquidez macro, ¿ok? Ya cumplió. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a ser? Todo esto puede ser una trendline. Todo esto puede ser una trendline acá. Y decimos, bueno, ahora que el precio ya llegó a un objetivo de liquidez macro, el precio puede venderse en busca de toda esta trendline o de todo este patrón de liquidez que creo acá y ir a neutralizar esta liquidez. Para luego venir a alguna zonita más macro. Acuérdense que esto seguramente lo estamos mapeando en M15 o en H1. Por lo tanto, una vez el precio neutraliza algo de una temporalidad mucho más alta que es M15 o H1, el precio no suele respetar los fractales, ¿ok? Por eso les digo, no operamos solo por estructura, sino también tenemos en cuenta la liquidez. Porque ¿qué pasa? Pasa como acá. El precio viene, llega a mi objetivo final de liquidez, entonces ahí tenemos los que operan solo estructura, dicen, bueno, listo, tengo mi nuevo fractal, acá identifiqué mi IRL, listo, hermoso, acá tengo una zonita de compra y compro acá y me voy otra vez hasta la IRL. Y ahí donde fallan la mayoría de los traders que operan Smart Money solamente,
¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta esta toma de liquidez. Acuérdense que el precio, acuérdense no, esto siempre se lo digo en mis clases, el precio siempre se mueve por objetivos. Siempre, una vez que nosotros analizamos, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos los objetivos de liquidez. ¿A dónde va a ir el mercado y por qué va a ir hasta allá? ¿Ok? Entonces, una vez que el precio ya cumplió mi objetivo de liquidez en compra, ¿por qué yo voy a querer seguir comprando acá o comprando acá? No, ya está. Esto es en temporalidades más bajas. ¿Entienden? Esto es temporalidades más bajas. Ahora, una vez que el precio ya tomó mi objetivo, yo voy a tratar de posicionarme en ventas e identificar nuevos objetivos de liquidez, como pueden ser, acá no la van a ver, pero esto todo es una trendline. Entonces digo, bueno, mi próximo objetivo es ir a venir a neutralizar esta trendline. O capaz que sube temporalidad, identifico un patrón de liquidez en mayor temporalidad y digo, bueno, vamos a apuntar a ese objetivo de liquidez. Ahora capaz que no entiende, pero luego en los análisis van a ir entendiendo un poquito más y se lo va a hacer mucho más fácil, ¿ok? Acá estamos dando un esquemita de ejemplos de escenarios muy armónicos. Entonces, listo. Acá sí, entonces esto deja de ser una inducción este último low que creó el mercado antes de dar el último high, el último impulso al alza. Entonces, esto sí pasa a ser un rompimiento de la estructura y ya podemos pensar en ventas, ¿ok? Decimos, bueno, el precio me hizo impulso, retroceso, impulso. Esto lo tomamos como inducción. Nos apoyamos en alguna ineficiencia, en algún POI y nos vamos en venta, ¿ok? En busca de objetivos en venta. Así que, bueno, esto es un esquemita de liquidez para que vayan teniendo idea de cómo se mueve el mercado, cómo es la lógica de la liquidez y uniendo conceptos. Era lo que quería hacer, básicamente unir los conceptos que les fui dando en el desarrollo de todas estas clases para que tengan una idea más clara y no les quede todos los conceptos al aire, ¿ok? Así que bueno, hasta acá la clase de hoy y nos vemos la próxima. Chau, chau.